circuito que se muestra en la figura está en estado estable antes que el interruptor cierre en el instante t igual a cero. La entrada al circuito es la fuente de tensión de 12 voltios, la salida de este circuito es la tensión a través del capacitor V sub t. Determine la tensión del capacitor para t mayor que cero. Bien, acá el interruptor me genera dos intervalos, t menor que cero y para t mayor que cero. Me indica que en el instante cero este interruptor se cierra, entonces el otro intervalo para t mayor que cero está cerrado y para el otro intervalo está abierto. Con respecto al primer intervalo para t menor que cero, me indica que el interruptor está abierto, entonces está en esta posición, de esta manera. En ese caso, el capacitor está conectado a un circuito con fuente, significa que está cargado. Y cuando está cargado se representa como un circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Por divisor de tensión sería el resistor entre la suma de resistores o la suma de resistencias, en este caso por la fuente. Un tercio de 12,4 4 voltios de la tensión inicial. Pasamos al otro intervalo. Me indica que para t mayor que cero el interruptor está cerrado, es decir, está de esta manera. Es un cortocircuito. Este resistor está en paralelo con el cortocircuito. Se retira ya que su tensión y su corriente es cero. No afecten nada. Y en esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, como el capacitor está conectado a un circuito con fuente, su tensión es la suma de dos tensiones, permanente más transitorio. Permanente, la Thevenin, y el transitorio, la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial menos la tensión Thevenin, donde acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces lo que yo necesito determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, todas las fuentes están inactivas, muertas, reducidas a cero. En este caso esta fuente de tensión a corto. Entonces bajo esas condiciones 6 y 6 están en paralelo. La resistencia Thevenin es 3 ohmios. Ahora vamos a determinar en este caso la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto entre las terminales. Los resistores son iguales, se divide a la mitad la tensión 6 voltios. Volvemos al circuito anterior, determinamos el valor de tau, que sería la capacitancia por la resistencia Thevenin, que es 3. Acá lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. Entonces utilizamos la calculadora y reemplazamos datos. En este caso vamos a configurar a redondeo nada más dos decimales. Entonces sería 250.000 y 10 a la menos 3 por 3. Almacén en T el negativo del recíproco de tau. Bueno, a ver, lo podemos dejar en aproximado, en decimal está bien. Menos 1,33. Entonces la tensión del capacitor es exactamente igual a la tensión Thevenin 6 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin 4 menos 6 menos 2. La función exponencial menos 1,33 T. Esto en voltios. Bien, esta es la expresión para la tensión del capacitor para T mayor que cero. Es lo que me pide. Corroboramos con el solucionario.
La pregunta 8.31, efectivamente, acá me indica que la tensión es, por lo tanto acá me coincide. Ahora, si quisiéramos graficar esta tensión del capacitor, se necesita simplemente dos datos, en el instante cero y cuando tiene infinito o donde se estabiliza. En el instante cero la suma de coeficientes 4 y término independiente cuando tiene el infinito. Entonces en este caso sería de la siguiente manera. Se estabiliza en 6. Entonces acá sería 6, 4 la tensión del capacitor en función del tiempo. Para t menor que 0. Entonces en 4, en el instante cero toma ese mismo valor y aumenta exponencialmente y se estabiliza en 6.